¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido al canal. Yo soy Miguel Ángel Martín y el @neurofounder. Dejaré por aquí todas mis redes para que podáis seguirme. Y bueno, este canal va a ir enfocado a hablar de, perdona si me trabo, si voy un poco más lento, más rápido. Estamos en procesos de creación, de ir mejorando muchísimo la comunicación para poder transmitir todo este conocimiento de la forma pues más eficiente que se pueda entender todo y siempre pues, desde una perspectiva de realidad, de ver distintos puntos de vista desde mi conocimiento y desde siempre algo que yo considero muy real basado en datos y en mi propia experiencia. Hoy quiero hablaros sobre el estrés, porque el estrés realmente es como la pandemia del siglo XXI. Todos hemos sentido eso, tenemos estrés, y en especial los emprendedores. Este canal va enfocado a emprendedores, a personas que quieren vivir de su pasión, de su sabiduría, de sus habilidades, y por eso está precisamente creado esto. Llevo 4 años emprendiendo, soy psicólogo, empecé hace 10 años en el mundo de la psicología, el desarrollo personal, y es verdad que ambas cosas se han puesto de moda. Se puso de moda el emprendimiento, se puso de moda la psicología, y para mí ha sido una suerte que todo ese nivel de conciencia respecto a ambas cosas y cada vez sea más fácil trabajar en torno a ello, pero a la vez también hay como mucha sobreinformación, como en mil cosas y como en todo prácticamente ahora mismo, y ver la claridad y ver qué es lo que sí me sirve, lo que no, qué sí y qué se puede aplicar, porque hoy pues, vemos un podcast o vemos cualquier cosa y como que todo vale, o sea, no nos llega tanta información que no sabemos exactamente cómo lo podemos aplicar. Por eso es muy importante que haya entendimiento de las cosas y sobre todo que se aplique. Muchas veces buscamos sobreentendimiento, yo he pecado de eso, y por eso también cuando hablo de esto hablo con criterio, porque he intentado como falsar toda la información que tenía, para ver qué resquicios mínimos tenía para, en definitiva, huir un poco también en su momento de la experiencia, de poder aplicarlo. Entonces aprendí también que la experiencia, que la acción masiva es fundamental para el aprendizaje. Y de hecho, como más se aprende es con esa acción masiva. Por eso, si en este proceso de hablar, de comunicar por aquí, si me trabo en algún momento, estamos en proceso de aprender, entonces veréis que con el tiempo va mejorando la cosa. De hecho, me estoy proponiendo incluso un reto próximamente de aprender a comunicar en los próximos 10 días a través después de 100 horas de generar este tipo de contenido. Pero bueno, el caso, vamos a hablar del estrés. ¿Cómo podemos entender nosotros el estrés? ¿Quién puede saber o qué referencias podemos tener en cuenta válidas de cómo gestionar el estrés? Pues yo siempre hago como que veamos quién ha sufrido estrés de verdad en el mundo en los últimos 100 años, que nosotros digamos contra estas personas cómo ha gestionado eso. Bueno, pues por una parte podemos ver grandes empresarios cómo han gestionado todo ese estrés, cuáles han sido sus leyes, su forma de adaptarse y comportarse. Y luego, si nosotros nos vamos a la época de la Alemania nazi, cuando estaba todo el tema de los campos de concentración, bla, bla, bla. No sé yo si yo al decir estas palabras el tema de YouTube, pero bueno, el caso. Ahí estuvo Víctor Frank, un psiquiatra muy conocido que escribió acerca del sentido de la vida. Ahí tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Era un psiquiatra que contó y relató todas las experiencias que él vivió allí durante unos 3 o 4 años y que veía, pues imaginaros los desastres de allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía a esas personas poder aguantar todo ese estrés, toda esa locura? Que eso sí que era estrés, y nosotros no, esperemos nunca vamos a vivir ese tipo de experiencias, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía que ellos pudieran gestionar, aguantar, sobrevivir a eso? Que lo que Víctor Frank contaba en ese libro es que había personas, vaya, los que sobrevivían
los que no se morían, a ver, o sea, había gente que se moría de cansancio, había gente que se moría de la extenuación del trabajo, porque no comían y estaban 16, 18 horas trabajando al frío, a menos 10, 15, 20 grados, sin ningún tipo de ropa. Nosotros aquí cuando estamos ya a 5 grados nos ponemos 18 chaquetones. Pues imaginaros estar a menos 15 trabajando con piedra y no tener ni siquiera zapatos, que le tenían que perdían los pies y cosas así. Me pongo un poco dramático porque si esa persona, ver qué les hizo sobrevivir realmente, nos puede dar a nosotros muchísimo aprendizaje. Y correlaciona muy bien con una herramienta con la que yo trabajo hace mucho tiempo, que ahora la mostraré. Víctor Frank contaba que qué es lo que le hacía aguantar esto. Pues lo que le hacía aguantar era el porqué. O sea, el tener un sentido, por eso se llama El hombre en busca del sentido, el tener un sentido, simplemente una razón que para ellos podía ser, y no tenía por qué ser extremadamente lo que nosotros llamamos trascendental, simplemente lo tenían ese porqué y lo sostenían. Porque el poder comer al día siguiente, o el poder volver a ver a su hermana, a su madre, a su primo, a su hijo, a quien sea, era un porqué. Era un porqué que esa perspectiva, esa razón, esa actitud, ese enfocar su pensamiento hacia ese porqué hacía que su cuerpo generara, y esto lo vamos a ver también, cómo el cuerpo a través de la epigenética, a través de las emociones puede generar cambios fisiológicos muy relevantes. Para que nosotros generemos esos cambios fisiológicos relevantes tenemos que experimentar esa emoción fuerte de necesidad de lo que nosotros queremos. ¿Cómo enlaza esto con el emprendimiento? Pues que si para nosotros tener una buena gestión del estrés, una buena gestión de la ida y venida de lo que supone emprender, que es una auténtica locura, a veces tiene momentos muy críticos, como todos sabemos, lo que hace que se sostenga eso es un porqué muy significativo. Y no solo es que se busque, sino que también se crea y se construye ese porqué. Igual que, ¿y cómo correlaciona eso con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ver un porqué o cómo nosotros podemos visualizar el impacto de un porqué? Más en nuestro caso, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes que hacer 100 llamadas de venta, tienes que hacer 100 vídeos, tienes que hacer, yo qué sé, trabajar 10 horas más de lo que sea y atreverte a ciertas cosas que nos dan mucho reparo, pues por ejemplo, ¿qué te digo yo? Si tienes que, o sea, ¿qué es lo que hace funcionar tu negocio? ¿Y qué suele dar reparo? Pues esas llamadas de venta, ¿no? O prospectar en frío, o enfrentarte a un nuevo inversor, buscar 1000 personas que te puedan dar dinero para tu negocio, o 1000, ya sea para inversores, ya sea para ventas, ya sea para lo que sea. Estoy casi, o sea, si a ti te dicen tienes que conseguir 100 ventas nuevas en los próximos 20 días. 100 ventas nuevas en los próximos 20 días. Quizás lo ves prácticamente imposible, pero si te dicen o consigues esas 100 ventas nuevas en los próximos 20 días o nos cargamos a toda tu familia. A toda tu familia, padre, hijo, hermano, absolutamente toda tu familia. Fuera. O sea, tú imagínate la cantidad de llamadas y la cantidad de cosas que tú puedes hacer en esos 20 días. Obviamente, eso supondría un estrés fortísimo, pero ¿te rendirías? No. O sea, si no tienes que dormir, no duermes. Si no tienes que dormir, no comes. Yo no digo que nos vayamos a esto, pero digo que en esas situaciones seríamos capaces. ¿Por qué no vamos a ser capaces de decir, oye, vamos a ponernos metas? Si yo realmente pudiera hacerlo esto en esta situación, ¿por qué? Porque de repente lo importante es importante. Porque de repente ponemos atención y dejamos de lado absolutamente pues todas las mierdas que nos quitan nuestro foco, nuestra atención de lo que realmente nos va a ayudar a eso. No quedaríamos con nadie para cervezas, no haríamos absolutamente otra cosa que no fuese conseguir esas 100 ventas.
Y aquí pongo este ejemplo, no hablo de obsesionarse, de volverse loco, ¿no? Porque obviamente todo tiene que tener un sistema sostenible, la vida es relativamente larga, pero el emprendimiento requiere de acción y de rapidez, de fluir rápido y de implementar. Entonces, porque tampoco creo que sea normal que pues, tengamos un emprendimiento y que estemos facturando, ¿qué te digo yo?, 10.000 euros y que al año siguiente sigamos facturando 10.000 euros. Y sigues teniendo poco tiempo o sigues teniendo malestar. O sea, ¿qué sentido tiene que tú emprendas que tenga a lo mejor, si se me ha venido el caso de alguien que tiene más tiempo pero sigue agobiado, sigue mal en su vida? Chicos, que es que tenemos que progresar de verdad. Y lo que nos limita realmente de progresar son esos miedos, esas barreras que nos vamos creando a partir de ciertos rechazos. Por ejemplo, con el tema de las llamadas. Yo a lo mejor he llamado anteriormente a no sé quién, a no sé quién, a no sé cuánto, y me he creado ahí un trauma, unas creencias de no, es que no, la gente no me quiere comprar, es esto, lo otro, y esto no tiene sentido, puedo hacer otras cosas que sean mierdas en la cabeza, en definitiva mierda, y no lo estoy haciendo. Y de repente te dicen, oye, consigue 100 ventas en los próximos 20 días, o pasa eso, y a tomar por biciculo la cleta, a tomar viento literalmente todo y te pones a full con ello. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Pues que necesitamos, y la clave para nosotros resistir, generar una resiliencia que tenga coherencia con nuestro emprendimiento es tener muy claro ese porqué. Ese porqué y con este porqué me refiero a qué es lo que realmente queremos conseguir y cómo sería esa versión de nosotros lo que realmente queremos conseguir, pero de verdad verlo claro. Oye, a mí me gustaría tener más tiempo, disfrutar de mi familia, poder proveer a las personas a las que quiero. Me gustaría realmente poder ganar unos 50.000 euros al mes mínimo para generar este patrimonio, para poder ayudar a más personas, para no vivir en este estrés constante, para tener una libertad mía y de mis familiares y poder proveerles de esta forma. Esto es lo que yo realmente quiero. Pero lo más fácil es dejarlo pasar y ni siquiera preguntárselo. Yo lo que he visto a todo esto, uno de mi experiencia, yo no soy aquí Mark Zuckerberg, pero tampoco soy un pintamona. Llevo 4 años emprendiendo, he tenido buenos resultados, empecé con una promotora de eventos, luego empecé a formar mi marca personal y terminé trabajando con el equipo en el podcast de Tengo un Plan, que todos lo conocéis seguramente, Sergio Bería y Juan Domínguez. Y ahí estuve en el equipo de ventas y yo me di cuenta que la pregunta que más transforma la conciencia de las personas, hice una cantidad de conversaciones día a día y vi que cuando yo le preguntaba a la gente, oye, ¿y qué te gustaría conseguir realmente? ¿Qué es realmente lo que tú quieres? Y solo esa pregunta estaban jodidamente agradecidos porque decir, contra, no me he parado a pensarlo. No me he parado a pensarlo, estoy aquí como un loco a ver qué hago, que si quiero marca personal, tal, esto, lo otro. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Cómo es esa realidad, cómo es esa versión de ti que está en ese momento? Entonces, esto encaja muy bien, quiero presentarlo. Esto es una herramienta que yo trabajo hace mucho tiempo. Uy. No sé si sabes mucho, un poco aesthetic esto, pero sí, yo creo que este va a ser el buen punto. Fuck, con el sofá, joder, bueno. Sí, yo creo que se ve perfecto. El caso. Esto se llama iceberg neurológico. Lo que vemos de las personas son las acciones. Y lo que no vemos, pues lo que hay debajo. Actitudes, habilidades, creencias, valores, identidad y realidad que nosotros queremos vivir o propósito. Es decir, nosotros vamos a basar nuestras creencias y por lo tanto nuestros patrones conductuales y emocionales en función solo en función del exterior y nos vamos a dejar tapar por, oye, es como si yo llamo a alguien, espero que se me vea, es como si yo llamo a alguien y
en una llamada de venta y me cuelga, no quiero nada, llamo a otro, no quiero nada, llamo a otro, no quiero nada. Y yo genero aquí una creencia de, no, es que a través de la llamada no puedo conseguir clientes, no puedo generar ventas. ¿Perdona? O sea, ¿qué mierda de creencia es esa? Primero va a ver a quién has llamado, por qué la has llamado, a qué hora la has llamado, cuál es el discurso que tú le has dicho, qué oferta tienes, vamos a ver qué es absolutamente todo lo que tienes. Con esto quiero decir que no nos vamos a quedar en el cómo, porque todo el mundo se queda, no, es que no sé cómo, no... Coño, con el boli. Yo sé que me pongo a verlo y luego se escucha en el ruido un montón. Tengo un cliente que decía que quiero hacer este tipo, un tipo de eventos, ¿no? Es que quiero hacer eventos, pero es que en la sala donde quería hacerlo, no, porque ellos tal, porque ellos cual, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás haciendo realmente? O sea, ya estaba negando que eso se pudiera suceder. ¿Estás viendo realmente qué es lo que tú quieres? Tú quieres, claro, esto. Vamos a buscar, vamos a ver de qué forma hasta la extenuación esto se puede dar. Y en nuestro día a día, igual, cómo nosotros podemos discernir entre lo que sí queremos elegir o no. Entre cómo tenemos que actuar y no, pues. La balanza, la brújula de nuestra vida debe de ser nuestros valores, nuestra identidad y saber si eso nos acerca a esa realidad. Es decir, nosotros queremos una realidad, nosotros tenemos ese propósito de generar X, tener tiempo, relaciones significativas, unas relaciones de puta madre, todo eso. Bueno, pero vamos a escribirlo, dónde, cuándo, cómo, vamos a detallarlo, vamos a tenerlo presente, porque experimentar esa emoción hacia el cambio es lo que libera el factor neurotrófico, que es lo que hace que se produzca la neuroplasticidad, es decir, creemos nuevas redes neuronales de aprendizaje para nosotros aprender esas habilidades que nos dan ese cómo. Entonces, si yo no tengo claro qué realidad quiero, por lo tanto no sé qué tiene sentido, qué identidad, qué soy exactamente, qué parte de mí tiene sentido expresar, expandir para que eso suceda. Vamos a ver, si yo quiero vamos a poner esta realidad de ser referente en psicología, emprendimiento, desarrollo personal y tal, y baso mi día a día en aprender programación, es que estoy haciendo el gilipollas totalmente. O sea, no tiene... Otra vez con el boli. No tiene ningún sentido. El fotoboli. ¿Me explico? Y aquí a lo mejor se ve, todos lo vemos súper claro, ¿no? Claro, ¿cómo te vas a poner tú a hacer programación? Sí, pero es que todos estamos perdiendo el putísimo tiempo en cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Pues porque esto no lo estamos aclarando y cuando lo aclaramos nos dejamos llevar por estas creencias limitantes que nos separan de lo que realmente somos y queremos. Entonces, si yo quiero estar en realidad, vale, entonces ahí cómo tengo que ser, qué identidad tengo que desarrollar y ser. Oye, pues tengo que ser disciplinado, constante, atento, empático, comunicativo, todo eso. ¿Y qué me importa? ¿Qué son esos valores? Pues me importa la autenticidad, la honestidad, el compromiso, la escucha, todo eso. Está muy relacionado totalmente con la identidad. Vale, entonces estos son mis valores. ¿Y qué creencias puedo tener yo en torno a eso? Pues una ética de trabajo brutal. Sabes que tengo que tener una rutina de alto rendimiento para poder desarrollar todo esto, tener unos buenos hábitos, porque todo esto se basa en hábitos, o tenemos malos hábitos o tenemos cosas en el día a día que hacemos mal constantemente, tanto en cuanto a pensamiento como en acciones, como en relaciones, como en todo, o tenemos buenos hábitos. Entonces lo que nosotros queremos generar es un sistema de hábitos sostenible basado en nuestros valores e identidad que nos ayudan a forjar la identidad que sostiene la realidad que nosotros deseamos y queremos. Por lo tanto, creamos esas acciones, esos patrones conductuales que nos van a llevar a tener las habilidades y actitudes potenciadoras de esta realidad para generar, por lo tanto, esas acciones. Por eso, ese famoso centrarse en el proceso, porque yo lo que tengo que crear durante el proceso es la identidad, los hábitos que es capaz de sostener esto. Yo no puedo tener una mierda de empresa, ni una mierda de libertad, ni puedo tener absolutamente nada si yo no tengo una disciplina férrea, unos buenos hábitos, o sea, si yo no tengo la identidad de esa persona que yo quiero que sostenga eso. Si a cualquiera de nosotros nos dieran hoy, ¿qué te digo yo?, la dirección de Amazon, nos comeríamos una auténtica mierda. Porque no somos esa persona.
No somos esa persona, ¿no? Eso tiene muchas cosas debajo. Entonces, no digo que seamos Amazon, no, pues que a mí no me gusta la gran empresa, tal, no, a mí tampoco. Pero, oye, el emprendimiento, yo puedo tener un referente en cuanto a emprendimiento y marca personal y tal. ¿Qué digo yo? Mario Peláez. Si a mí de repente me dieran la vida de Mario Peláez, no podría sostener todo eso porque estoy en camino de forjar, yo no tengo esa identidad. Aparte que yo quiero otra realidad, algo diferente, pero no podría sostener eso. Entonces nosotros vamos a poner el foco en ese sistema de acciones, de hábitos, para generar esa identidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primero, definiendo esa realidad, dándole enfoque a esa realidad, ver que sí tiene sentido. Voy a poner ya por aquí. Nosotros tenemos que definir qué sí tiene realmente sentido para nosotros, qué es lo que valoramos, valoramos el compromiso, valoramos la honestidad, valoramos la sinceridad. ¿Por qué? Y esa realidad tiene que ser realmente significativa. Esto enlaza con la parte de que en ese sentido, en ese poder sostener todas esas vicisitudes que van viniendo de la vida, tiene que ser significativa. Significativa tiene que decir que tenga que ver contigo, que tú te sientas responsable de eso. Yo, por ejemplo, voy a beber agua que no vea. Yo, por ejemplo, me siento responsable de compartir todo el conocimiento, desarrollo personal, emprendimiento y todo esto porque lo he vivido, lo he sufrido mucho en el sentido de yo en etapa de perinatal, cuando mi madre, antes de nacer yo y al nacer, mis padres, hubo muchísimo estrés, hubo situaciones muy extremas y hubo muchísimo estrés. Entonces, ¿qué pasó con mi sistema de estrés y mi sistema atencional? Que se partió. Y entonces, al partirse, desde los primeros meses y años de vida, además al continuarse esas situaciones tan estresantes, pues ¿qué pasó? Que yo desarrollé una serie de hábitos totalmente disfuncionales y destructivos porque mi sistema atencional no iba, lo que se llama ahora, lo que conocemos como TDA. Entonces, durante todo este tiempo yo he vivido con este sistema al revés y hasta que yo no he visto cómo son las reglas reales de transformar todo esto, transformar literalmente todo mi cerebro y mi identidad para sostener la realidad funcional y real que yo quería tener, pues no ha sido posible. Ha sido un camino de muchos años que luego todo este conocimiento pues no ha estado claro prácticamente nunca. Y de hecho, a día de hoy, si tú vas a un psicólogo, con todo el respeto, pero es que casi todo el feedback que me viene, hay algunos muy buenos, pero que yo diría que un 70%, y lo podéis poner en comentarios perfectamente si queréis, pero de verdad que es constructivo, la experiencia que han tenido no ha sido buena porque no les ha ayudado a tener resultados, a realmente avanzar. No, tal, escúchate esto, lo otro. Escúchate, sí, pero ¿en qué dirección? ¿En qué dirección? Nosotros somos personas que necesitamos claridad y entendimiento y que no nos digan, no, si te estresa el trabajo, déjalo. No, déjalo, no, esto es mi putísima vida. No lo voy a dejar, esto es mi vida. Esto es lo que le da sentido a mi vida. Entonces, ¿por qué estaba yo diciendo esto? Porque tiene que ser significativo. Tiene que ser significativo. Y hasta aquí la chapa de hoy. ¿Por qué tiene que ser significativo? Porque esa lucha, el entendimiento, bueno, mira, no he terminado todavía. Porque al que nosotros lo visualizamos y lo tengamos presente realmente, va a hacer que nuestros pensamientos vayamos pudiendo tener cerca se llama nuestra corteza reticular. Cuando tú vas a comprarte, imagínate que vayas a comprar un coche, un Golf rojo. De repente salís a la calle y veis Volkswagen por todas partes, Golf por todas partes, coches rojos por todísimas partes. O vais a tener un hijo y de repente veis carritos, niños por absolutamente todas partes. Y pasa con todo, te vas a comprar una casa y de repente eres experto en vivienda inmobiliaria y en inversión y en absolutamente todo. Pues en vez de tanta historia vamos a poner nosotros en nuestro sistema atencional que sea capaz de percibir absolutamente todo aquello que nos lleva a nuestra realidad.
No solo a ese golf, sino a todo lo que realmente tiene sentido. Oye, ¿cómo puedo yo crear relaciones significativas? ¿Cómo puedo crear más tiempo? ¿Cómo puedo crear tal? ¿Cómo puedo generar este tipo de negocio que para mí tiene sentido? El tenerlo presente todo el rato y generar pensamiento y controlar a qué le ponemos atención va a hacer que nosotros perduremos en ese enfoque, porque si no, si a nosotros se nos olvida, hoy aquí en este vídeo podéis pensar 4 cosas, pero mañana se olvida y no lo tenéis presente. Y esto hay que inocularlo en nosotros mismos y tenerlo jodidamente presente a través de los hábitos, a través de la repetición, del entendimiento y, por supuesto, de la acción masiva en ello. Os dejaré por aquí una carpeta con recursos con un montón de cosas para cómo generar un sistema de alto rendimiento y cómo darle más entendimiento a todo esto. Espero que haya gustado. Likeazo, suscribiros, me podéis escribir por Instagram, podéis poner aquí en comentarios cualquier cosa, estaré encantado de leeros, de escucharos. Habrá cosas en las que me haya equivocado en algo, puede ser, son los primeros vídeos. Intento aquí mostrar todo el conocimiento y entendimiento que tengo. Entonces tampoco me juzguéis por un vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, familia.